Pero después entramos en contacto con Rafael y con Pere, y entonces surgió la idea de hacer una nueva aproximación, digamos, una nueva visión de este abrigo. Descubrimos, gracias a ellos también, que en el Museo de la Valltorta, de la Generalitat, en Tírig, en Castellón, hay un panel dentro de lo que es la exposición permanente con el abrigo de las clochas, fuimos a verlo, ¿no? Y dentro, digamos, de ese ánimo, de esa idea de divulgar lo que es el patrimonio cultural del pueblo, pues nos pusimos en marcha con el tema de la publicación del libro, que ha costado finalmente llevarla a cabo. Por nuestra parte, pues es importante poner de manifiesto la colaboración con el Ayuntamiento, la colaboración con la Generalidad, que coediza el libro, financia en parte también la edición. Bueno, por supuesto, la labor de Pere y de Rafael, que gracias a ellos, digamos, tenemos esta publicación. También quiero citar aquí a Manuel Granell, que lo tenemos y siempre con una colaboración desinteresada. Y luego, bueno, pues pocas cosas más, ¿no? Es importante también que esta labor de divulgación de lo que son las pinturas de las clochas no quede solamente en la edición del libro y en su difusión. Nosotros tenemos un proyecto que esperamos que cuente con la colaboración, como hasta ahora ha habido, con el Ayuntamiento, que es un proyecto para señalizar una senda que vaya por el Campillo, vaya desde el alto de la ceja, desde allá arriba, hasta la Cueva de los Diablos y también hasta las pinturas, de manera que por la señalización adecuada, con paneles y con algún prospecto, pues cualquiera pueda acceder a conocer los abrigos de las clochas sin tener, como viene ocurriendo hasta la fecha, que organizamos las excursiones, que seguiremos haciéndolas para verlas, ¿no? Bien. Una cosa más, solamente indicar que después de la exposición que hagan ellos, habrá un turno de preguntas para que todos podamos preguntarles cosas que queramos saber de las pinturas de las clochas y en general del arte rupestre. Y después también pues, veremos un audiovisual que ha hecho Paco Pavía y que lo que intenta es expresar lo que vivimos nosotros, es decir, el descubrimiento, en este caso el descubrimiento de unos excursionistas, que son fotos hechas en una excursión que hacemos arriba al abrigo, el descubrimiento de las pinturas y lo que nos emocionó, en definitiva. Nada, tiene ello la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la asociación, al Ayuntamiento y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí esta tarde en esta presentación. Como decía Juanjo, alrededor del abrigo de las clochas se produjo una coincidencia muy curiosa. Cuando recibimos una carta de la Asociación de Amigos de Gibraltar, pues pidiéndonos esa colaboración para estudiar este conjunto de arte rupestre, nosotros llevamos 2 años embarcados en diversos trabajos en este abrigo. Desde la Dirección General de Patrimonio en la que trabajamos, pues se había llevado a cabo las obras de protección, es decir, el vallado del abrigo, que era un sitio que estaba totalmente desprotegido, expuesto a que pudieran producirse pues, cualquier tipo de expolio o lesiones. Y ya en el año 2000, creo recordar que habíamos hecho las obras de protección. En aquella ocasión, con motivo de esas obras, pues se pudo constatar que las pinturas de las clochas sufrían pues, patologías muy serias. Una sendadura, una andadura por estos barrancos, pues que nos ha dado muchas satisfacciones. Lo que íbamos a contarles es pues, un poco lo que hemos podido aprender del abrigo con el estudio del abrigo de las clochas. Intentaremos en la primera parte de nuestra exposición pues, presentarles cuál es el contexto general en el que hay que entender estas pinturas. Las pinturas del barranco de las clochas se realizan en un momento de la prehistoria, hace 5.000 años, pero hay un antes y hay un después. Contaremos los precedentes, hablaremos del arte rupestre de la Comunidad Valenciana, que como muchos de ustedes sabrán, pues es patrimonio de la humanidad y tiene una determinada serie de aspectos y decirles que lo primitivo no significa nada. No es ni inferior ni superior, son otras identidades y por tanto tan válidas como las nuestras. Bueno, el abrigo de las clochas está situado en un paisaje a todas luces impresionante. En la primera diapositiva
diapositiva de la izquierda, en la parte superior, tenemos la Sierra del Burcal y Santa María. Enfrente prácticamente de las Clochas tendríamos lo que es la Sierra del Tejo y la Sierra de Santa María. Y en el mismo paisaje estarían pues, lo que se denominan las Clochas, que son estas pequeñas fuentes de agua que están en el barranco. Por montañas ven muchos abrigos, y en todos los abrigos no hay pinturas. La elección de pintar en este abrigo concreto es cultural, o sea, y refleja una estructura social en un momento dado. O sea, nosotros actualmente, ahora ya no se construyen tantas ermitas, pero las ermitas las construimos encima de los montículos. Cada montículo, pues Santa Bárbara está a las alturas porque protege de las tormentas. O sea, esta gente también tenía su iconografía, sus creencias, sus postulados y sus uniformes, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué las Clochas se convierte en un sitio que además vamos a encontrar tres tipos de arte? El arte esquemático antiguo, que será el abrigo 2 de las Clochas, arte levantino y arte esquemático reciente, que es el abrigo 1 de las Clochas, que es el que está dejado. Pues en sociedades donde no hay escritura, en pocas generaciones un sitio se puede convertir en el concepto de eternidad, se pica muy rápidamente. Cuando nosotros con calendarios, o sea, medimos el tiempo con calendarios, es mucho más, el concepto de eternidad no es tan fácil de fijarlo. Bueno, Manhattan. Estamos hablando, ahora nos estamos refiriendo en concreto principalmente sobre todo a las pinturas esquemáticas. Estamos hablando de unas sociedades que son agropecuarias. Nuestra especie prácticamente es cazadora-recolectora desde que llegamos a la península ibérica en 35.000 años, los últimos 35.000 años, y en los últimos 5.000 años se están produciendo una serie de fenómenos que empezamos a cultivar, empezamos a domesticar animales, y en todo ese proceso las rutas estas de pasos de zonas bajas a zonas superiores donde los pastos en verano, cuando la sequía en agosto se seca todo, en esta altura los pastos se conservan mejor y pueden haber estos pasos de ganado de lo que sería el valle. En una sociedad en la que no hay mapas, en una sociedad en la que no hay escritura, es un elemento dentro de una cultura, sobre todo oral, de fácil ubicación. Vamos por ahí y encontramos aquellas rocas muy grandes y es fácil en una conversación indicarte dónde están esto. Y justamente los frailes están muy próximos de las Clochas, que ayuda a su localización. Luego, pues ya vamos a entrar directamente en el abrigo 1 de las Clochas. Está localizado en una encrucijada de caminos, como ya hemos visto. Es un escalón intermedio en lo que sería el Valle del Turia y la comarca de Requena. Algunas excavaciones que se estaban llevando a término en Siete Aguas, en la cueva de la Cocina, y dos personas salieron andando de Siete Aguas y vinieron a las Clochas, lo encontraron, documentaron, fotografiaron el abrigo y realizaron los carros. Estas personas eran Ramón Grande del Río y Francisco Javier, González Tablas, en el año 1990, que la publicación se saca en la revista La APL del Servicio de Investigación de la Historia del Museo de la Historia de Barcelona. Este mismo paisaje, como si han estado por ahí, tampoco ha cambiado tanto el uso. Por ejemplo, aún conserva actualmente muchos apriscos de ganado y es un paisaje que el mero hecho de que haya tantas sabinas, por ejemplo, es porque ha sido modelado por el mismo proceso de
de los ganados que han ido circulando hacia arriba y hacia abajo. Ya entrando de lleno en lo que es el panel, pues estamos delante de una de las, dentro del arte esquemático, estamos delante de una de las escenas mejor estructuradas de toda la comunidad valenciana, del arte levantino, en el arte esquemático. La secuencia, creemos que hubo varios momentos a la hora de elaborar, se pinta con los dedos. Arte esquemático, pues más esto en teoría está relacionado con la representación humana, el esquematismo es palpable, o la figura humana también se puede representar con barras verticales, luego con los circulitos estos que representan los brazos, los pies y normalmente el sexo, si son hombres. Estamos diciendo que este momento sería el primero que se pintó, luego se pintaría este tramo del panel y seguramente después unas figuras pequeñitas que aparecen en esta parte inferior, que además refleja, Rafael Martínez se eliminaron todas las patologías que tenían y actualmente los calcos que hemos realizado, estos son calcos nuevos de las pinturas, dentro de la sintonía de la preocupación por la conservación del patrimonio, normalmente están hechas en un proceso digital. El soporte nunca se toca, vamos al abrigo, hacemos fotografías, las introducimos dentro del ordenador y por medio de programas hacemos los trabajos. Las paredes nunca se tocan. La escena igual serían estas representaciones, que son unas representaciones, los animales normalmente en el esquemático, en el estilo esquemático se representan por medio de una barra vertical y las patas, que muchas veces no tienen por qué ser ni 4 ni 3, 6, depende, y las piernas, bueno, las patas en este caso se realizan por barras verticales. Después tenemos unas representaciones humanas que se hacen por medio de un círculo con una barra vertical. Este mismo tipo de escena también está representada en este panel, se está muy mal conservado, está roto, sí que se aprecian las patas y aquí también las barras verticales. Y esto es otra de las figuras que han aparecido con la limpieza, donde aparece una figura humana realizada mediante un círculo y una barra que posteriormente, seguramente por el tipo de pigmento, puede ser que en momentos islámicos le metieran un tipo de antenitas y otras rayas. Y otra de las figuras sería un antropomorfo muy parecido al anterior. Para un mejor estudio lo hemos agrupado. En esta lectura vemos, por ejemplo, una parte central de figuras grandes que están distribuidas de forma horizontal y de este grupo se apartan una serie de figuras. Esto, desde el punto de vista antropológico, se está relacionando con diferencias entre grupos, diferencias entre personas, no desigualdades sociales. Es que se destruyeron en un incendio y aquí tenemos un detalle de estas figuras. Otro de los motivos que nos ha llamado mucho la atención es esta escena de aquí, donde está a la izquierda de estos motivos, donde aparece una distribución de figuras en la que son todo hombres y este hombre lleva un niño cogido de la mano. Aquí tendríamos otro hombre con 2 niños cogidos de la mano. Están construyendo el tiempo, están reflejando lo que se denomina un rito de paso, el paso del mundo de la infancia a ser adulto. Un ejemplo que tendríamos en estas sociedades cuando los niños toman la comunión. Se está construyendo, como os he dicho, están como apartados y por encima de
Esto seguramente está relacionado con lo más allá, lo más alto, superior a los hombres. Y aquí pues el detalle es muy bonito porque se ve claramente cómo estos motivos están realizados con el dedo. Arte esquemático está realizado con el dedo. Luego veremos que el arte levantino normalmente se utilizan las plumas, los pelos y provocan una serie de líneas que son mucho más finas que estos signos que son mucho más vastos, de contornos irregulares, relacionados sobre todo con los ciclos agrícolas de renovación. Y es otro elemento que tiene su importancia porque en tierras valencianas árboles de estilo esquemático no los hay. Tenemos uno en la Sarga, pero está relacionado con el arte levantino, y el más cerca sería en Doña Clotilde, en el Barracín, que es otro de los temas que están en Clochas y que le da esa entidad a este abrigo. Acciones ganaderas. Esto es, por ejemplo, un toro, le han pintado los cuernos como una V, la barra vertical, y las patas en barras verticales. Lo bonito de esto es que debajo también están las figuras, en este caso serían femeninas, porque no les han representado el sexo, y se está reflejando una segmentación sexual. Los hombres ocupan el mundo superior, las mujeres el mundo inferior. En este proceso de desigualdades, otro proceso que se está produciendo es la discriminación de la mujer. Un ejemplo muy bonito lo tenemos en el arte levantino, donde en las primeras fases de representación, cuando tienen una ideología cazadora-recolectora, la mujer está representada en unos porcentajes del 20%, como en el Abric Centelles, cuando ha explicado Rafael Martínez esa escena donde las mujeres llevaban a los niños sobre los hombros, y después, al final de ese proceso, la mujer prácticamente ha sido eliminada. Es lo que hemos denominado arte esquemático antiguo. Tiene pocos motivos, unos serpentiformes, lo que podría ser un antropomorfo, pero está afectado por un desconchado. Esto serían las piernas, esto sería el cuerpo y ahí tendría la cabeza. Un desconchado ha roto parte del cuerpo. El arte esquemático antiguo es de cronología anterior a lo que sería el abrigo 1 de las Clochas, y tendría pues unos 5.000 años antes de Cristo, a dar cierta no las vamos a interpretar. En el arte levantino tenemos una cabra, la cabra se aprecia bien, no es la esquematización que estábamos viendo antes de barras verticales o barras horizontales, en las que se observan, es una cabra montés, en las que se observan los cuernos, la cabeza, el cuello, el torso, y aquí aparecen una serie de motivos muy perdidos que podrían estar relacionados con otra representación animal. Esta cabra es muy parecida a la que encontraríamos en Chubilla, en un abrigo en Faldiguera. Estas pinturas normalmente se hacen con pinceles o con pelos de animales, y está hecha, es en color negro, está muy perdida y está hecha con oxalatos. Estas pinturas seguramente están hechas con óxido de hierro. El abrigo 2, hemos hablado que estaríamos hablando de un quinto milenio antes de Cristo. El abrigo 3, que lo tendríamos aquí, la cabra, la que acabamos de ver, estaría relacionada también más o menos con el quinto milenio, y el abrigo 1, el arte esquemático, en el tercer milenio antes de Cristo. Lo que tenemos claro es que en todo este proceso se está produciendo un cambio de mentalidad. Aparte de las desigualdades sociales, se está produciendo un cambio de mentalidad. En una visión animista del mundo, hoy aún quedan en África y en muchas partes del mundo gente que tiene una visión animista, o sea, no distinguen, todo es todo, no distinguen el tiempo,
O sea, es como si tuvieran una visión un tanto infantil. Los niños a veces les dan vida a los muñecos, pero sería ridiculizarlo un poco, no es así, ante esa visión de igualdad, difícilmente pueden salir estructuras de discriminación de mujer, de discriminación de ciertos sectores de población, pero cuando esa mentalidad cambia, cuando se convierten en pastores, se convierten en agricultores, se dan cuenta que nosotros podemos domesticar la naturaleza. Eso es un cambio de mentalidad muy fuerte. Y ese cambio de mentalidad, si somos capaces de domesticar la naturaleza, somos capaces de hacer otras cosas. Somos capaces de hacer guerras. Somos capaces de discriminar a la mujer. Es un proceso que está durando hay zonas que el cambio es muy rápido. En otras estaríamos hablando de un cambio gradual que podría prolongarse unos 3.000 años, desde que deja de ser uno cazador-recolector a empezar a darse cuenta que los abrigos del Barranco de las Clochas son patrimonio de la humanidad y los bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial constituyen riquezas que se nos encomiendan para su transmisión a las generaciones futuras como su legítima herencia. Estamos obligados a intentar conservar el patrimonio a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bueno, si queréis aprovechar para preguntarles algo a Rafael y a Pere. Esta edad, servirnos marcarla y nos la han regalado el ayuntamiento, es de todos nosotros y estará expuesta en la entrada del ayuntamiento a partir de hoy. Y nada, muchas gracias a todos por venir y ahora sí. A los asesores. Aprovechar si queréis para... Sería precisar más, lo que usted puede decir, tiene 5.300 años. Eso solamente lo podemos saber con relaciones absolutas, es decir, con procedimientos físico-químicos, es decir, la técnica del carbono 14, como se hace, por ejemplo, con el hueso, ¿no? Que se puede tratar en un laboratorio y tenemos la antigüedad exacta. El problema que hay en estas pinturas es que, como decía Pere, lo que encontramos cuando las analizamos son componentes inorgánicos, óxidos de hierro, manganeso, que no son susceptibles de dañarse por esas técnicas, ¿no? Estamos buscando los aglutinantes que suponemos que podrían ser orgánicos, que podrían mezclar esos óxidos incluso con derivados lácteos, como se ha encontrado en algunos sitios, ¿no? Entonces, ahora estamos en una fase preliminar, llevamos ya varios años trabajando en esa línea, pero hay muy poca información sobre los componentes, pero se empiezan a ver diferencias, es muy útil para el estudio. Ya. Bueno, sí, vamos a ver, como decíamos, lo fundamental que se hace en este abrigo ha sido sacarlo del olvido, porque desde que se descubrieron en el año 79 hasta que se hallaron en el año 2000 transcurrieron demasiados años, ¿no? Las pinturas se han inventariado, se han documentado, se han protegido, se han hecho 2 campañas de restauración, se han eliminado las veladuras, se han consolidado los soportes, la roca tenía muchas fisuras, por efecto del calor de los incendios, ¿no? Se habían craquelado las rocas, se han tenido que fijar, pero este proceso de restauración no acaba, el día que se van los restauradores, porque los abrigos están vivos, siguen creciendo plantas, siguen creciendo colonias de organismos, y en la conservación preventiva del arte rupestre siempre hay que estar encima. Las intervenciones no acaban, insisto, no tienen fecha de caducidad, hay que estar siempre encima de ellos, ¿no? De hecho, se han hecho 2 campañas de limpieza, en algunos casos una parte del panel se han vuelto a crear sales que se tendrán que volver a eliminar, es decir, que durante este mismo año tendremos que volver durante varios días con los restauradores para limpiarlas. Se va a instalar un cartel en la propia reja, se tenía que haber instalado este jueves, pero por las lluvias no ha podido ser, pues un cartel con el calco, para que desde fuera de la verja y con la ayuda de ese calco todo el mundo pueda ver las pinturas, ayudándose en el calco a localizarlas en el abrigo, ¿no? Y por supuesto pues un cartel indicando que son patrimonio mundial y que se tienen que conservar, ¿no? Se ha prospectado bastante en la zona, como ha dicho Pérez, se han localizado nuevos yacimientos, pero los nuevos descubrimientos no van a cambiar, es decir, que digamos, la oferta, por decirlo de alguna manera, del abrigo va a seguir estando basada primordialmente en esas pinturas.
cultura, ¿no? En la presentación, Juanjo decía que se iba a intentar mejorar los accesos, ¿eh? Y la pregunta era qué pensáis, que está siempre esa contradicción entre un yacimiento de esas características, un testimonio de esas características. Precisamente los dos comentabais, sobre todo Rafa al principio, de la vulnerabilidad y la fragilidad. Está siempre esa contradicción. Por una parte, ha de tener acceso la gente para disfrutar de esa cultura, pero por otra parte también el vandalismo que decíais. ¿Cómo le soluciona esto? ¿Facilitar el acceso, no facilitarlo? ¿Protección de otra manera? El dedo de la llaga. Bueno, la pregunta es, ¿somos como sociedad lo suficientemente maduros y conscientes de nuestro patrimonio para abrirlo al público, para fomentar la visita a estos sitios? Pues queremos pensar que sí, pero la realidad nos dice que no. La realidad nos dice que no. Tenemos un caso muy próximo. Estas pinturas que hemos sacado antes de Chumilla, de Valfiguera. Sí, exactamente. Bueno, esas que salían antes eran que comparábamos unas pinturas de Brasil que estaban como recién pintadas con otras de Alicante, de Penáguila, que tienen un corazón, ¿no? Bueno, aquí más cerca tuvimos en el año 2002, en Chumilla, las pinturas de Valfiguera las cubrieron con un spray azul. Fue una barbaridad, fue muy costoso limpiarlas y fue un atentado al patrimonio terrible, ¿no? El Ayuntamiento de Chumilla está planteándose lo mismo. Hay que fomentar la visita a este sitio. Claro, el problema es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque además son patrimonio mundial. No todos los conjuntos, de esos 400 que tenemos investigados en la comunidad, van a estar, digamos, abiertos al público, ¿no? O va a ser posible visitarlos. Se ha hecho una selección. Las Clochas, por muchos motivos, es uno de los conjuntos que merece la pena ser visitado. Está vallado, está protegido. Suponemos que con la ayuda de ese cartel, y como somos gente optimista, pensamos que se preservará, ¿no? Ahora, sería terrible que los primeros, es decir, cuando entrara en circulación, cuando se supiera que se conoce, pues pudiera sufrir algún tipo de atentado. Pero podemos plantearlo a la inversa, que en muchos casos yacimientos que se conservan olvidados, que se intenta no divulgar dónde están, pues en esos casos también se producen agresiones, ¿no? O sea que nosotros somos... Hombre, como todo esto, o sea, claro que hay diversidad de opiniones. El reto, sobre todo desde un planteamiento científico, está en crear discusión. O sea, si nos hubiéramos limitado a describir las pinturas, pues dentro de 20 años las volveríamos a describir. Si metemos en el discurso conceptos como los que estamos metiendo, podemos estar equivocados, claro que podemos estar equivocados, y seguramente estamos equivocados, pero creamos discusión. También es de veras que, como he dicho al principio, o sea, tenemos que evitarnos nuestra visión occidental, porque claro, si tú vas a una tribu rural y los ves con taparrabos, y lo primero que preguntas es que, pues fíjate tú esto, oye, pues esos que son los otros tienen una entidad tan buena como la nuestra. Entonces, pues intentemos aproximarnos a ver qué nos están plasmando en los paneles. Y poco a poco te vas dando cuenta que nos están narrando historias, nos están narrando lo que están viviendo, nos están narrando lo que están haciendo, tienen años de... Ahora se intenta hacer una arqueología, se está haciendo una arqueología distinta. Y esa arqueología distinta se basa, en muchos casos, en la antropología. Conocemos cómo funcionan pueblos cazadores actuales, o cómo funcionaban por las noticias que tenemos de los etnólogos de hace un siglo, ¿no? Que los conocieron y los describieron. Se hace lo que se llama arqueología del paisaje, es decir, en el caso de las Clochas hemos estudiado las pinturas, pero hemos prospectado todo el territorio. Y cuando planteamos que el Barranco Marén es un paso, lo podemos decir porque hemos encontrado que desde el Realtillo hasta las Clochas está jalonado de yacimientos arqueológicos, yacimientos del tercer milenio, cuevas de enterramiento, es decir, que es un territorio habitado, es un territorio ocupado. Y con esa información, el plantear que ahí se paran esas personas que pintan, que se ven reflejados, se identifican con el paisaje, cobra sentido. Claro, eso no se puede hacer si no es con un conocimiento del territorio.